¿Se ve la imagen, se ve la presentación y se escucha Sí, doctor. nítidamente? ¿Me confirman, por favor? Sí, doctor. Ambas cosas se escuchan bien y se ven bien. Ya está. Entonces vamos a empezar la clase número 1 de infectología. El primer tema que es sobre tétano en la asignatura de medicina clínica 3. El propósito de la clase el día de hoy es que puedan esquematizar la clasificación clínica microbiológica de las infecciones por anaerobios. Asimismo, puedan identificar la clínica, fisiopatología y manejo del tétano y de otras infecciones clostridiales, ¿no? Primero vamos a hablar rápidamente sobre los anaerobios, ¿no? Nosotros desde el punto de vista práctico agrupamos a las infecciones bacterianas en 4 grupos: las infecciones por gram positivos, las infecciones por gram negativos, las infecciones por anaerobios y las infecciones por gérmenes atípicos, ¿no? O sea, bacterias atípicas. Esta clasificación está dada de acuerdo a la tinción de Gram, ¿no? Que no es otra cosa que el reflejo de la diferenciación de la estructura de la pared bacteriana. Entonces, cuando nosotros decimos este es un coco o bacilo gram positivo, o decimos este es un bacilo gram negativo, nos estamos refiriendo a gérmenes principalmente aeróbicos. Cuando nosotros nos referimos a los anaerobios, estos pueden ser gram positivos o pueden ser gram negativos. Están en un grupo aparte, digamos. Y la característica de los anaerobios obviamente es que no requieren de cantidades de oxígeno, de concentración de oxígeno ambiental de manera importante. Pueden vivir en condiciones microaerófilas o estrictamente anaeróbicas. Entonces su metabolismo es independiente del consumo del oxígeno ambiental, ¿no? Por eso es que es otro grupo de bacterias, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ya microbiológico, clínico, cuando hablamos de las infecciones por anaerobios nos referimos a las infecciones por este grupo de bacterias, ya sea gram positivos o gram negativos, que consumen poco oxígeno en su metabolismo, ¿no? Los gram negativos más importantes, anaerobios más importantes de la práctica clínica son los bacteroides, ¿no? Son los principales responsables de las bacteriemias por anaerobios. Menos frecuente, pero no menos importante, son porfiromonas, prebotela y fusobacterium, ¿no? Son infecciones anaeróbicas gram negativas un poco más raras, ¿no? Destaca entre los gram negativos anaerobios el bacteroide de lejos. En los anaerobios gram positivos tenemos cocos como el streptococo y tenemos bacilos. Los bacilos tenemos dos subgrupos: los bacilos que son esporulados y los que no son esporulados. Los que no son esporulados tenemos Propionobacterium, Actinomyces, que son gram positivos anaeróbicos no esporulados, y el centro de atención de la clase es los bacilos gram positivos anaeróbicos, que son los clostridium, ¿no? Esporulados, que son los clostridium o clostridiales, ¿no? Dicho esto, contextualizando entonces, digamos, la filiación del clostridio dentro de las bacterias, vamos a hablar de algunas de las principales infecciones clostridiales. A la cabeza tenemos el tétano. El tétano es una entidad clínica antigua, bastante reconocida, felizmente rara en nuestra época. Sin embargo, todavía de vez en cuando vemos casos esporádicos de tétano. La fase característica del tétano es la famosa risa sardónica, caracterizada por el trismus, por la contracción extrema de músculos de la masticación facial, ¿no? El tétanos, la clínica del tétanos está caracterizada por una triada que es rigidez, espasmo y disautonomía, ¿no? La rigidez y el espasmo es lo que produce la contracción extrema o contracción tetánica, ¿no?
¿no? Lo que produce parálisis, el paciente no puede movilizar músculos porque estos están extremadamente contraídos y produce esta flexión dorsal conocida como opístotonos. Y finalmente, en años más recientes se ha escrito la disautonomía, ¿no? La disautonomía, que es una afectación del sistema nervioso autonómico y que permite variaciones tanto de frecuencia cardíaca, presión arterial, antagónicas en un mismo paciente en diferentes momentos dentro de un mismo espectro clínico, ¿no? El paciente está hipotenso, de ahí está hipertenso, o está hipertenso y al rato está hipotenso, ¿no? Entonces uno está antihipertensivos y de ahí el paciente está hipotenso porque hay una ambivalencia disautonómica muy importante, ¿no? Esto también se vio en el COVID, por ejemplo, ¿no? La famosa disautonomía. Entonces, muchos clínicos pensaban que el paciente estaba chocado, estaba haciendo shock séptico, sobre infección bacteriana, y lo que estaba haciendo es un cuadro disautonómico por la misma COVID. ¿Cuál es la patogenia del tétano? La patogenia del tétano está, las infecciones por Clostridium en general y el tétano en particular, está mediada por toxinas, ¿no? No es una invasión sistémica de la bacteria, sino es la manifestación de la producción de toxinas, que son toxinas que afectan la unión neuromuscular principalmente. Por ejemplo, en el caso de la toxina tetánica, las toxinas que produce el Clostridium tetani son dos, la tetanospasmina y la tetanolicina. Sin embargo, el cuadro clínico es principalmente debido a la tetanospasmina. La tetanolicina no se conoce muy bien su, su espectro clínico en sí. Entonces nos vamos a referir a la toxina principalmente refiriéndonos a la tetanospasmina, ¿no? Esta tetanospasmina se une a estas uniones VAM, lo que hacen que provoque la inhibición GABA, ¿no? Hay que recordar que el GABA es un neurotransmisor principalmente en células inhibitorias, ¿no? Es un neurotransmisor que hace posible la inhibición de estímulos, ¿no? Es un sistema inhibidor, ¿no? Entonces, cuando se inhibe al sistema inhibidor, o sea, una inhibición de la inhibición hace una contracción extrema, ¿no? Eso es lo que produce el aumento del impulso neuromuscular y contracción extrema, ¿no? Por inhibición del inhibidor, del neurotransmisor inhibidor, ¿no? Que es el GABA, ¿no? Esto es importante conocer la fisiopatología para entender también los tratamientos o el manejo. La tetanospasmina es una de las tantas toxinas que hay y representa el modelo o sigue el modelo de las toxinas biológicas que contienen una cadena ligera, una cadena pesada, ambas que están unidas por un enlace disulfuro, ¿no? Desde el punto de vista microbiológico, recordando de que el Clostridium tetani es un anaerobio, es un gran positivo, produce esporas y produce toxinas también, ¿no? Las esporas son un mecanismo de supervivencia que le permite estar así o sobrevivir condiciones extremas, ¿no? De temperatura, medio ambiente, pH, etcétera, ¿no? Hay que recordar que las esporas, la localización de las esporas en el tétano son de localización terminal, ¿no? Son bacilos que tienen una espora terminal, ¿no? Y dan el aspecto de palillo de fósforo. Algunos dicen raqueta de tenis también, ¿no? Y se ven así una zona clara en la parte dilatada del extremo del bacilo, ¿no? Son las típicas, las típicas esporas de Clostridium tetani, ¿no? Solamente para recordar las esporas, la localización de las esporas varía en las diferentes bacterias, en los diferentes bacilos, ¿no? Por ejemplo, en Clostridium tetani dijimos que la espora es terminal. En Clostridium botulino, por ejemplo, la espora es subterminal, ¿no? No está en el extremo, sino. Y en Bacillus anthracis la espora es central, está al centro del bacilo, ¿no? Eso a veces permite la identificación microbiológica, pero
el cuadro clínico de estos tres elementos. Por ejemplo, Clostridium tetánico, Clostridium botulinum, el cuadro clínico es como antagónico, ¿no? Mientras Clostridium tetánico produce una parálisis espástica, Clostridium botulinum produce una parálisis flácida, como vamos a ver, ¿no? El mecanismo de transmisión principalmente es inóculo directo, ¿no? Es inóculo directo. Se inoculan esporas que están en el ambiente. Hay que recordar que el Clostridium tetani vive en el intestino grueso de la mayor cantidad de mamíferos, incluido el humano. Sin embargo, dada el manejo de las excretas humanas en los baños con, con agua, hace casi imposible que haya condiciones anaeróbicas para proliferar las esporas. Sin embargo, por ejemplo, el excremento de los animales que en el campo y que encima se utiliza como abono, el guano que se utiliza como abono en la agricultura rural, hace que los campos de cultivo, los campos en general donde mamíferos, no solo ganado, sino perro, por ejemplo, esté, digamos, esté diseminada de cantidades importantes de esporas en el ambiente, ¿no? Entonces, un accidente punzo penetrante en ese ambiente puede estar contaminado con esporas, inocula fácilmente el tétano. Es el mecanismo de transmisión del tétano en adultos, ¿no? El tétano neonatal, por ejemplo, que es otro tipo de manifestación del tétano, se produce principalmente secundario a una oncefalitis, es decir, la inflamación del, del cicatriz del cordón umbilical, del corte del cordón umbilical que se hace en condiciones no tan asépticas, ¿no? Entonces, esta alteración de la bioseguridad, de la pérdida de asexia, al momento del corte del cordón umbilical, en los partos institucionales, en hospitales, centros de salud, es bastante bien controlada, ¿no? Sin embargo, en zonas donde se produce todavía, en zonas donde todavía se produce el parto no institucionalizado, el parto domiciliado, a veces se incurre en prácticas no tan higiénicas que puede exponer a la oncefalitis, a la infección de este muñón del umbilical, consecuentemente con la producción de anaerobios y entre ellos el Clostridium tetani. El tétano neonatal, ya sea el tétano neonatal temprano o el tétano neonatal tardío, tienen alta mortalidad. De ahí que una medida de salud pública es vacunar a las gestantes contra el tétano. La vacunación en las gestantes se produce aproximadamente en la semana 20, de tal manera de que la producción máxima de anticuerpos o el booster de anticuerpos máximo que se produzca en la madre sea justo al momento del nacimiento para que lo proteja adecuadamente de un potencial tétano neonatal al producto, ¿no? Entonces, como ya dijimos, una de las medidas importantes de la prevención del tétano es la vacunación. La vacunación que se inicia, al menos, por ejemplo, en el Perú se inicia a los 2 meses, después se sigue a los 2, 4 y 6 meses, se colocan 3 dosis, después se colocan 2 refuerzos adicionales, ¿no? Al año y medio y a los 4 años, con la famosa, la prevención, la vacuna del tétano, el toxoide tetánico, se, se administra en la famosa vacuna triple bacteriana, ¿no? La famosa DPT, que incluye la difteria, el componente de pertussis y el tétano. Hay que recordar que la difteria y el tétano son toxoides, en cambio el componente de pertussis es una bacteria, virus, es una bacteria de virus no, atenuada, ¿no? Es una bacteria de virus vivo atenuada, ¿no? Por eso es que la reacción es un poco importante en niños ya más grandes y solamente se recomienda esta vacuna con el componente atenuado
hasta los 4 años máximo, ¿no? Después, en niños más grandes y adolescentes y en adultos, lo que se recomienda es el componente acelular, ¿no? Que tiene mejor o tiene menor tasa de reacciones adversas, ¿no? No obstante, las vacunas con componente atenuado son más inmunogénicas que las con componente acelular. Por eso es que son preferidas en los pequeños. Otra enfermedad clostridial es el botulismo, producido por Clostridium botulinis. El botulismo, a diferencia del tétano, produce una parálisis flácida, ¿no? El tétano es una parálisis espástica, el botulismo una parálisis flácida, ¿no? El mecanismo de acción es semejante, no es parecido al tétano. Desde el punto de vista clínico, la parálisis es una parálisis descendente. Empieza a nivel cefálico y termina a nivel caudal. De ahí que una de las manifestaciones primeras que se ve es la alteración de los oculomotores, ¿no? Hay debilidad de oculomotores, ¿no? Hay tosis bilateral. Entonces el diagnóstico diferencial se hace con miastenia. El diagnóstico diferencial se hace con intoxicación con algunas sustancias que producen estos fenómenos. El diagnóstico diferencial se hace con mordedura de serpiente, por ejemplo, que producen neurotoxinas, ¿no? Como la serpiente cascabel, por ejemplo, ¿no? Que produce oftalmoplejía también, ¿no? El diagnóstico diferencial también se hace con el síndrome Miller-Fish, que es un síndrome de Guillain-Barré invertido, y que felizmente que el botulismo es una entidad clínica muy rara, bastante rara, ¿no? La patogenia es semejante al tétano. La vía de transmisión generalmente es una enfermedad de transmisión alimentaria. La ingesta de alimento contaminado, ¿no? Donde ha proliferado Clostridium botulinis. Realmente alimentos, por ejemplo, los enlatados, que están a presión negativa, tienen un medio anaeróbico, ¿no? Y si, digamos, en un ambiente no muy higiénico, se oxida, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede producir una proliferación del alimento y al momento, y la producción de toxina botulínica y al momento de la ingesta, ingerir toxina y producir el cuadro clínico. Otros clostridios, el Clostridium perfringens, que produce la gangrena gaseosa, ¿no? Típico en pacientes diabéticos, ¿no? Y el Clostridium difficile, que produce la diarrea nosocomial o colitis pseudomembranosa, que es la diarrea secundaria al uso o al abuso de antibióticos, ¿no? La indemnicina y realmente cualquier antibiótico puede relacionarse con la producción de Clostridium difficile. Es decir, el uso de antibióticos barre con la flora intestinal colónica, pero, pero no afecta a las esporas de forma adecuada y hace que proliferen estas esporas y el desarrollo de Clostridium difficile, provocando toxinas que pueden llevar al megacolon tóxico y muerte en un paciente, ¿no? Bueno, a manera de conclusión podemos decir que los clostridios son bacterias anaeróbicas gram positivas que producen esporas, producen enfermedad por toxinas, sea neurotoxina en el caso de Clostridium tetani, Clostridium botulinus, histotoxina en el caso de Clostridium perfringens, enterotoxinas en el caso de Clostridium difficile. El tétano produce parálisis espástica, mientras que el botulismo produce parálisis flácida. Las bacterias pueden presentar características microbiológicas semejantes, sin embargo, los cuadros clínicos diferentes, ¿no? Y al mismo tiempo, un síndrome clínico puede ser producido por diferentes microorganismos u otras entidades clínicas que puedan parecerse en el diagnóstico diferencial. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte del tema. Vamos a dejar de compartir un par de minutos para ver si tienen alguna pregunta. Yoli Pisfil.
¿No está? María Alejandra Parleche. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Tienes alguna pregunta? No, doctor, todo claro. ¿Algún comentario? No. Francesca Centurión. Francesca, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. ¿Alguna pregunta, comentario? Todo claro, doctor. A ver, Patrick Junior, quiere una pregunta. Buenas O noches, Ferrarte doctor. algún comentario. Sí, doctor, para el control de espasmos había leído que es la benzodiazepinas, pero ¿en qué caso se utiliza el sulfato de magnesio, doctor? En el caso del El tétano. los medicamentos, o sea, el tétano produce espasmos constantes, ¿no? Entonces, el espasmo prolongado continuo es la tetania, ¿no? Que puede producir una fractura, y mucho produce mucho dolor. Entonces, una de las medidas terapéuticas importantes que maneja el tétano es producir el relajamiento muscular de alguna manera, compensar o contrarrestar esta contractura, ¿no? Entonces, los medicamentos de elección son la benzodiazepina, ¿no? Son la benzodiazepina. Cuando el paciente está con tétano, el principal riesgo que tiene el paciente es que haga una parálisis de músculos respiratorios que lo conlleve al paro ventilatorio y muerte, ¿no? Por eso es que son manejados principalmente en las unidades de cuidados intensivos, en los cuales son conectados a un ventilador. Entonces, el manejo principalmente del espasmo tiene que ver con el uso de... Los medicamentos de elección son las benzodiazepinas. Se puede utilizar diazepam, pero es mejor, en la práctica se utiliza más eh, el midazolam, ¿no? Se utiliza infusión de midazolam. Se ponen varias ampollas de midazolam en una solución y se pasa en forma continua, ¿no? A veces, y muchas veces, en algunos casos graves, el paciente obviamente que no responde totalmente a a la benzodiazepina, ¿no? Ojo que, por ejemplo, el Mandel, la literatura como el Mandel refiere que la benzodiazepina de elección es el lorazepam, que no es fácil conseguir acá en el país, ¿no? Pero, entonces cuando hay una contractura extrema que es refractaria o que es insuficiente el manejo con benzodiazepinas, se recurre a otros relajantes musculares. Entre estos relajantes musculares está el sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, el sulfato de magnesio es importante cuando hay una tetania persistente, continua, y que no responde a la benzodiazepinas de manera ordinaria. Muchos pacientes terminan, ¿no? Terminan recibiendo este tipo de sustancias, ¿no? El manejo del tétano es complicado realmente porque no es tan importante el uso de antibióticos, ¿no? El medicamento de elección hasta hace algunas décadas fue la penicilina. Sin embargo, la penicilina tiene un efecto GABAérgico que aumenta los efectos del tétano. Entonces, por eso es que de un tiempo a esta parte, como los casos son pocos, no se ha podido hacer ensayos clínicos, pero a opinión de expertos recomienda utilizar metronidazol como medicamento de inicio, como antibiótico, ¿no? La ventaja adicional es que la penicilina actúa sobre la pared bacteriana, destruye la bacteria, pero el metronidazol aparte actúa a nivel de... El metronidazol es un medicamento que actúa principalmente sobre el cromosoma bacteriano a nivel de metabolitos, ¿no? Entonces esto permite de alguna manera, el metronidazol permite de alguna manera también reducir la producción de, digamos, de los clostridium que estén viables, la producción de la toxina, ¿no? Porque lo que hace efecto clínico es la toxina, ya no tanto. Uno puede matar los bacilos, pero la toxina sigue circulando y sigue siendo tóxica. Por eso es importante la administración de la antitoxina
La vacunación también para fortalecer, porque cuando un paciente entra con tétano no se sabe qué tiempo va a estar con los síntomas, ¿no? O estar muy pronto, como una semana, pero hay casos que pueden, que están 30, 40, 50, 60 días, ¿no? Entonces es la administración de la vacuna para potenciar los anticuerpos, la administración de anticuerpos a través de antitoxinas, de la antitoxina contra el tétano. En algunas situaciones, por ejemplo, es necesario administrar la antitoxina por vía intratecal, por ejemplo, ¿no? Y el manejo de sintomáticos, ¿no? Benzodiazepinas para el contacto, que se puede utilizar también propofol, se puede utilizar sulfato de magnesio, etc. Y también para los síntomas disautonómicos, ¿no? La presión sube a veces, la presión baja. Entonces también hay que utilizar antihipertensivos para manejar a veces este tipo de situaciones que alteran la hemodinamia del paciente y pueden producir la muerte, ¿no? Antes, cuando era muy difícil tener unidad de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos, la muerte por tétano no se producía por paro respiratorio, ¿no? Ahora las últimas estadísticas dicen que la muerte por tétano ya casi no se produce por paro respiratorio, porque una vez identificado el caso, la mayoría de pacientes tiene acceso a un ventilador mecánico. La muerte ahora se produce más por disautonomía que por paro. No sé si tienen alguna otra pregunta, para aprovechar un poco, ampliar algún tema. Tamara Bonilla. Tamara Bonilla. Presente, doctor. ¿Alguna pregunta, comentario? No tengo ninguna pregunta, doctor. Daniela Custodio. Daniela, Buenas noches, doctor, presente. ¿alguna pregunta? ¿Comentario? No, no, doctor, ninguna pregunta, todo claro. María Alejandra Gordillo. No, doctor, todo claro. Elar Fonseca. Elar, Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? sí, ¿alguna pregunta, comentario? No, doctor, claro. Carla Patricia Contreras. Presente, doctor. Todo claro. Sí, seguro. Sí, doctor. De ahí no vayan a jalar en el examen, ¿eh? Bueno, vamos a aprovechar para avanzar con el siguiente tema, que es sobre tuberculosis. Voy a compartir nuevamente. ¿Me confirman si se ve y si me escuchan correctamente? Sí, doctor, todo bien. Ya tengo un fondo de canes que me está acompañando por aquí. Bueno, el siguiente tema que vamos a desarrollar es sobre tuberculosis, el tema número 2. Lo que queremos con esta clase es que puedan describir la microbiología, la fisiopatología de la tuberculosis, tanto primaria como postprimaria, que puedan identificar la clínica y manejo de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, y precisar los conceptos de tuberculosis MDR y tuberculosis XDR. Vamos primero con la parte microbiológica de la tuberculosis, ¿no? Decíamos en la clase anterior de que
Las bacterias las podemos dividir en gram positivos, en gram negativos, en base a la tinción de gram, ¿no? Y en anaerobios y aerobios y anaerobios en base al metabolismo o a la utilización del oxígeno ambiental. Y el grupo de bacterias principalmente que no podemos, que tiene una pared bacteriana diferente y por tanto la tinción de gram es dificultosa o imposible a veces. A esto le llamamos atípicos, ¿no? Entre los atípicos hay grupos diversos, ¿no? Entre ellos están, por ejemplo, los riquecias, las clamidias, que son atípicos porque no se tiñen con la coloración gram, porque no tienen bacterias. Digo, no tienen pared celular, ¿no? Estas bacterias no tienen pared celular. Entonces la tinción de gram, y esto es importante también para el tratamiento, por ejemplo, ¿no? Si no tienen pared bacteriana, los medicamentos que actúan en la pared bacteriana no son efectivos contra estas bacterias, porque no tienen diana donde actuar. Entonces, los beta-lactámicos no son útiles para la riqueza y la clamidia. Para ello necesitamos medicamentos que actúen en la síntesis ribosoma, por ejemplo. Y hay otro grupo de bacterias que sí tienen pared bacteriana, pero esta pared bacteriana es diferente, ¿no? Contienen ácidos micólicos. Y estos ácidos micólicos hacen que tengan algunas características diferenciales. En la tinción de gram, cuando se hace una tinción de gram, uno utiliza un colorante de base, que es el cristal violeta, lo tiñe con cristal violeta, después de fijarlo, colocarle un mordiente, le pone cristal violeta, y de ahí lo lava, y no solo lo lava, sino que hay que decolorar la lámina. Y esta decoloración se hace con una sustancia que se llama ácido, es una mezcla de alcohol acetona, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto que estas bacterias en esta no son afectadas por el alcohol acetona para hacer la limpieza del primer colorante y poder aplicar el segundo colorante, que es, el segundo colorante es la safranina en la tinción de gram. Entonces, este tipo de bacterias que se resisten al paso de la decoloración alcohol ácida de la tinción de gram se llaman bacilos ácido alcohol resistentes. De ahí viene su nombre, bacilos ácido alcohol resistentes. Y se ha visto que en su estructura contienen ácidos micólicos, tienen una estructura bacteriana compleja en base a ácidos micólicos que les da esta propiedad. Para este tipo de bacterias se ha diseñado otra tinción, que es la tinción de Sid-Nielsen. Y a estas bacterias se le llaman, no son todas, pero principalmente son las micobacterianas. Hay que recordar que la tinción de Sid-Nielsen es positiva no solo a la micobacteria, también es positiva a la nocardia, por ejemplo. Entonces, en la coloración Sid-Nielsen lo que hace, utiliza un colorante que se llama la fucsina ácida, un colorante ácido, la fucsina ácida, y como colorante de contraste utiliza el azul de metileno. Por eso es que una coloración, una baciloscopía, cuando es positiva, lo que se ven los bacilos se ven rojizos, ¿no? O color fucsia, se ven bacilos alargados, color fucsia, y en un fondo, las células, por ejemplo, si es de esputo, las células epiteliales, las células alveolares, pulmonares, se ven teñidas en un fondo del azul de metileno, azul, ¿no? Esta es la famosa coloración de Sid-Nielsen. No es la única que se utiliza para este. No hay otra coloración que es la rodamina, es otro tipo de coloración. Pero el estándar es el Sid-Nielsen, ¿no? Para la micobacteria, ¿no? Y el cultivo estándar, el cultivo en medio sólido estándar de las micobacterias es en un medio que se llama
Lowenstein-Jensen. El Lowenstein-Jensen es un medio de color verde, porque utiliza un indicador que se llama el verde de malaquita, ¿no? Cuando crecen las colonias por lo general son amarillentas, ¿no? Colonias amarillentas en un medio verde malaquita casi son patognomónicas de micobacterias, ¿no? Ese es el estándar, ¿no? Obviamente que el problema de la tuberculosis es que es una bacteria de crecimiento lento, crece entre 4 a 6 semanas. Entonces, desde el punto de vista de aplicación clínica, esperar el crecimiento de las bacterias es un tiempo muy largo para tomar decisiones en un escenario todavía de multiresistencia como en el país. De ahí que ahora lo que se utiliza son medios líquidos y pruebas moleculares para rápidamente determinar la resistencia a drogas en la micobacteria, ¿no? Sobre todo micobacteria tuberculosis. La tuberculosis primaria ocurre porque uno inhala. Dentro de las bacterias y dentro de los microorganismos de interés clínico solamente hay 3 microorganismos, bueno, al menos, que de forma natural se transmiten por aerosoles. Es la tuberculosis, el sarampión y la varicela. Se transmiten por aerosoles. Es decir, generan partículas que son muy pequeñas, que quedan suspendidas en el aire y que pueden ser transportarse y que pueden atravesar la mascarilla quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Por eso es que para este tipo de situaciones se tiene que utilizar la mascarilla N95, ¿no? La tuberculosis entonces ocurre porque uno inhala estas partículas que están suspendidas en el ambiente, producidos por los pacientes generalmente bacilíferos, y aumentadas en las zonas donde se producen aerosoles, por ejemplo en las emergencias, en las unidades de cuidado intensivo donde se nebuliza paciente, o hay alto hacinamiento, se generan aerosoles y uno inhala este tipo de partículas y sustancias. Y la inhalación de estas partículas por una cuestión anatómica y fisiológica, por lo general van al pulmón derecho, porque el bronquio derecho es más corto, es más ancho. Y de ahí que la tuberculosis primaria por lo general se aloja en el pulmón derecho. El complejo pulmonar primario se estudia mucho y se ha determinado que se localiza en el tercio medio, ojo, no en el ápice ni en la base, sino en el tercio medio. Y la localización típica del complejo de Gone es subpleural, es debajo, es inmediatamente debajo de la pleura, ¿no? Es una localización muy periférica. Ahora, por qué esto es importante? Porque el complejo de Gone que representa es la traducción anatomopatológica de la tuberculosis pulmonar primaria. Es difícil de observarlo en la parte clínica, ¿no? Ni radiológica tampoco nos evidencia, ¿no? Lo que nosotros podemos evidenciar al final es una linfoadenitis, ¿no? Alrededor del complejo de Gone, que a veces después de la cicatrización de estos ganglios y periliares, sobre todo iliobasales derechos, dejan una cicatriz típica y que se evidencia en las radiografías con mucha frecuencia. Es tan frecuente que cuando los radiólogos leen una radiografía ya ni les llama la atención eso y lo consideran como normal. Pero es el complejo de Ranke, sí se evidencia en muchas radiografías comunes en nuestro medio, ¿no? Y eso lo único que revela es la alta prevalencia de tuberculosis que tenemos. Pero la tuberculosis, una vez que se produce el foco de Gone, la tuberculosis busca el ápice del pulmón. Lo busca por 2 situaciones. Primero, porque se estima que en el ápice la presión de oxígeno es mucho mayor. Y Mycobacterium tuberculosis es un atípico aeróbico estricto. Busca oxígeno.
por eso va al pulmón. Y va al ápice porque sigue el drenaje linfático, ¿no? Que va hacia arriba siguiendo la vena ácigos para llegar a la subclavia, ¿no? Por eso sigue esa dirección cefálica, ¿no? De una dirección cefálica, ¿no? Cuando llega al ápice puede producir el famoso nódulo de Simon, o puede producir o reflejarse a través de un infiltrado supraclavicular, conocido como el foco de Achoff-Palmer. El infiltrado apical supraclavicular de la tuberculosis primaria es pequeño, por eso es que cuando uno ve una radiografía y ve que mira la clavícula, si encima de la clavícula está el infiltrado, entonces decimos es una tuberculosis. Y si hay una cicatriz, bueno, es una cicatriz, una lesión cicatrizal de una tuberculosis primaria. Pero si el infiltrado está debajo de la clavícula, decimos que ya no se trata de una tuberculosis primaria, sino ya hay una extensión postprimaria, en este caso una tuberculosis pulmonar común, que puede ser por reactivación o puede ser por extensión misma de la enfermedad. Este es el foco de Ashman-Rediker que se ve a nivel del ápice y que se traduce comúnmente a veces con pequeñas cavernas, el famoso árbol en brote, ¿no? Pero la localización es apical, pero es infraclavicular. Pero por lo general, después que se produce la lesión primaria, no se produce una extensión postprimaria clínica importante. En la mayor cantidad de pacientes, personas que por lo demás están saludables, la tuberculosis se controla, queda como dormida, queda latente, ¿no? Y la única forma de saberla era con el PPD. El PPD, lamentablemente, el PPD en zonas tan endémicas como el Perú, ya no es fácil, ¿no? En zonas endémicas como el Perú no es fácil interpretarla, ¿no? Porque en todos está más de 5 milímetros, ¿no? En todas las personas. Entonces, para hacer una estratificación y buscar las personas que mayor riesgo tienen, si a los niños que tienen PPD o las personas que tienen PPD mayor de 15 son las que tienen tuberculosis latente, en zonas altamente endémicas como el Perú, ¿no? Pero en el primer mundo basta con 5 milímetros para que te consideren tuberculosis latente. Pero hoy por hoy, ya el PPD está pasando a la historia. Ahora apareció un ensayo que es el IGRA, ¿no? Que es el interferón gamma, el ensayo interferón gamma, que es una prueba serológica para detectar la producción de interferón gamma en células específicas y que es un indicador más fiable de la tuberculosis latente, ¿no? El que nos predice o nos permite evitar muchos falsos negativos y muchos falsos positivos, ¿no? Entonces, cuando ocurre la primoinfección tuberculosa y se produce el complejo primario, este generalmente va a la curación con base en los durmientes hasta que por alguna situación de inmunosupresión pueda reactivarse. Y una vez que se reactiva, produce una diseminación hematógena a diferentes órganos que puede llevar a una tuberculosis miliar o una simplesta pulmonar a cualquier órgano de la economía. La progresión primaria, extensa y rápida, no es la norma, pero se ve en algún tipo de población. En población inmunosuprimida, población con VIH, población desnutrida extremo y en niños muy pequeños. De ahí que la necesidad del uso de la BCG, ¿no? Hay que recordar que la BCG no protege la tuberculosis pulmonar, la BCG nos protege de la forma grave de tuberculosis infantil, que es la tuberculosis miliar y la tuberculosis ganglionar. Digo, la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningia, ¿no? En niños, ¿no? Las formas de tuberculosis, aparte de la pulmonar, las formas extrapulmonares de tuberculosis más comunes
es la tuberculosis pleural y la tuberculosis ganglionar. Felizmente que este tipo de tuberculosis son benignas, se puede decir de algún modo. Son benignas, autolimitadas, tienen buen pronóstico y curan fácilmente con tratamiento. Diferente es la situación de la tuberculosis meningea, que a veces hay un retraso en el diagnóstico y el pronóstico se ensombrece. Y la tuberculosis vertebral, ¿no?, que puede terminar dañando y produciendo algún grado de discapacidad en los pacientes, incluso la muerte. Pero la tuberculosis puede afectar cualquier órgano de la economía. Puede afectar la piel, por ejemplo, producir tuberculosis cutánea. Es una foto, una imagen de un lupus vulgar que es producido es una manifestación cutánea de la tuberculosis. La tuberculosis genital, que es producido por epidermitis, que a veces es extensión de la tuberculosis renal. La tuberculosis miliar es muy común en pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, por ejemplo. La siembra sistémica. El tratamiento de la tuberculosis ha cambiado en los últimos años por el advenimiento de nuevas drogas para segunda línea principalmente, y por la progresión rápida a cepa resistente. Cada vez el porcentaje de resistencia a drogas de primera línea es mucho mayor. Sin embargo, todavía las drogas de primera línea, como rifampicina, isoniazida, piracetamida y etambutol, son parte del tratamiento de inicio de los pacientes sensibles, ¿no? Porque son las mejores drogas, ¿no? Si la cepa es sensible, la respuesta terapéutica es al 100%. Si hay una buena adherencia y una buena tolerancia al medicamento, ¿no? Este es un mapa ya antiguo de la tuberculosis MDR y tuberculosis, en el cual el Perú compartía con Ecuador las cifras más altas de tuberculosis en la región. Hoy por hoy el Perú es ¿no? En tuberculosis en general, en noviembre del año pasado salieron las cifras mundiales de tuberculosis de la OMS, y en tasa de incidencia de tuberculosis estamos en primer lugar en Latinoamérica, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es la tuberculosis multidrogo resistente? Son cepas resistentes al núcleo de isoniazida y rifampicina. ¿Y qué cosa es la tuberculosis XDR? Es una tuberculosis MDR con resistencia a quinolonas y aminoglucosis de segunda línea, como capreomicina, por ejemplo, que es un aminoglucósido de segunda línea. La prevención de la tuberculosis es con el uso de medidas de precaución respiratorias para prevenir la transmisión por aerosoles, el uso de mascarilla N95 o P2 en la nomenclatura europea, la vacunación BCG, que previene las formas graves de tuberculosis en niños, y obviamente un estilo de vida saludable y alimentación adecuada son bases para evitar la enfermedad, no tanto la infección, pero sí la enfermedad. Hay que evitar exposiciones prolongadas a zonas de hacinamiento. Y a los estudiantes siempre recomendarles, ¿no? Por ejemplo, en la emergencia del hospital regional es una zona muy hacinada. Siempre hay pacientes con tuberculosis, que a veces ni el paciente ni los médicos saben que tienen tuberculosis. Así que cuando vayan al hospital usen su mascarilla N95 y traten en la medida de estar la menor cantidad posible del tiempo en la emergencia. No se pongan a conversar, ¿no? Hacer vida social ahí en la emergencia del hospital, porque es una zona poco adecuada para ello, ¿no? Si tienen que esperar a su docente, esperen en un lugar adecuado. Pueden colocarse afuera, ¿no?, en la emergencia, para que en el momento que el docente los comunique, puedan rápidamente ubicarlo, ¿no? Pero no estén en los pasadizos, porque hay muchos pacientes con tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa prevenible y tratable que se transmite por vía respiratoria. Afecta principalmente pulmones,
pero puede afectar cualquier órgano de la economía. La aterosclerosis MDR y XDR están en aumento, un tratamiento más complejo. Felizmente que hay nuevas drogas que han hecho tratamiento de MDR un poco más simple, pero no deja de ser complejo. La alimentación son importantes, la prevención también. El diagnóstico, sobre todo las formas paucivacilares y extrapulmonares, es complicado y requiere experiencia y altura de sospecha. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Vamos a dejar de compartir. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Carla Patricia.